Hola, buenas tardes. Bueno, en esta primera diapositiva lo que nosotros vamos a comenzar a trabajar son los principios generales de la química. Si bien nosotros ya estuvimos, en base al intercambio que estuvimos teniendo vía foro, que lo interesante de esta asignatura es poder ver las aplicaciones de la química en lo que hace a la carpintería, como ustedes lo planteaban. Obviamente que para llegar a ese punto deberíamos entender algunas cuestiones generales de la química. No vamos a ser demasiado extensos en estas explicaciones, es decir, no vamos a dedicar muchas clases, pero sí entiendo que es esencial poder entender en términos generales eh, cuando hacemos referencia a algunos procedimientos dentro del laboratorio o algunas cuestiones que tienen que ver con las diferentes formas de la materia. Entonces, para esto vamos a trabajar con la primera diapositiva que hace referencia a la materia y sus clasificaciones. Y ahí lo primero que podemos ver es un esquema o un tipo de esquema. Hay varios esquemas en relación a cómo podemos clasificar la materia, pero en principio partimos de la materia y ahí podemos tener mezclas homogéneas o heterogéneas. Y dentro de estas mezclas homogéneas y heterogéneas podemos ver que se puede pasar de una mezcla heterogénea a una mezcla homogénea y viceversa. ¿Cómo podemos? Primero, eh, nosotros cuando queremos pasar de una mezcla a la otra, obviamente que vamos a tener que efectuar en estas mezclas algunos cambios. Entonces, en principio vamos a ir definiendo cada uno de estos componentes de la materia, pero como les decía, tenemos mezclas homogéneas y heterogéneas. De las mezclas homogéneas podemos pasar a las soluciones o a las sustancias, y de las sustancias a los cuerpos puros o elementos, y ahí por último vemos que tenemos el sistema periódico donde finalizamos. Ahora vamos a ir profundizando en cada uno de estos conceptos. Lo primero que vamos a definir son las mezclas heterogéneas. Ahí tenemos el ejemplo clásico de mezclas heterogéneas, que es el agua con aceite. ¿Por qué podemos decir que el agua con aceite es una mezcla heterogénea? Ahí podemos ver al costado, dice, las propiedades intensivas no van a ser iguales en todos los puntos, por ejemplo la densidad, punto de fusión y ebullición. Dichos sistemas tienen más de una fase. ¿Qué es lo que queremos decir con que las propiedades intensivas no van a ser iguales en todos los puntos? Si yo me dispongo a determinar la densidad, por ejemplo, nosotros veremos que en la parte inferior donde está el agua, la densidad va a ser de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Si empiezo a ir por diferentes puntos de esta mezcla, voy a ver que en realidad la densidad donde está el aceite va a ser de 0,92 gramos sobre centímetro cúbico aproximadamente. Entonces ahí eso cumple con mi definición, mi sistema vaso de Bohemia con agua y aceite. Al querer determinar las propiedades intensivas, repito, que son las propiedades intensivas, por si no lo recuerdan, son estas propiedades que no importa o son independientes de la cantidad de materia. Por ejemplo, la densidad, el punto de fusión y el punto de ebullición son independientes de la cantidad de materia. Bueno, es ahí que nosotros podemos decir, si las propiedades intensivas no son iguales en todos los puntos del sistema, la mezcla es heterogénea. Y esto generalmente trae acarreado que dichos sistemas están conformados por más de una fase. ¿A qué nos referimos con una fase para que se entienda el concepto? A cuando nosotros visualizamos un sistema y en este podemos decir o podemos identificar, acá está el agua y acá está el aceite. Claramente nosotros podemos ver que ahí hay dos componentes distintos. Cuando nosotros podemos ver que hay dos componentes distintos, somos capaces de decir que ahí hay más de una fase. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de una mezcla homogénea, como puede ser un ejemplo, como se ve ahí, de agua, o podría ser agua con sal o agua con azúcar, siempre que ésta esté totalmente disuelta, podemos decir que al determinar las propiedades intensivas, las mismas tendrán el mismo valor en todos los puntos. Como les había dicho anteriormente, la densidad, punto de fusión y punto de ebullición. ¿Qué quiero decir de nuevo con esto de que las propiedades intensivas en las mezclas homogéneas van a ser iguales en todos los puntos? Si ese sistema estuviera conformado por agua, como dijimos originalmente, en cualquier parte de esa mezcla que nosotros nos enfoquemos en determinar la densidad, va a ser la misma, 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces es que podemos afirmar que la propiedad intensiva, por ejemplo densidad, es la misma en todos los puntos, lo que hace que la mezcla en cuestión sea homogénea.
Y también trae acarreado esto, que dicho sistema esté compuesto por una sola fase. O que en dicho sistema, más que esté compuesto, podemos decir que podemos visualizar una sola fase. Yo ahí lo único que puedo decir es que veo un sistema donde probablemente haya agua, o podría ser agua con sal, pero no puedo distinguir ni dónde está el agua ni dónde está la sal. Es decir, que no podemos distinguir diferentes fases o los diferentes componentes de este sistema, esta mezcla. Después nosotros veíamos que en el esquema se podía diferenciar, podríamos ir de las mezclas homogéneas, se separaba en soluciones o sustancias. ¿Qué hace que estemos hablando de una solución o una sustancia? Bueno, primero vamos a hacer énfasis en la columna donde dice solución. Soluciones químicas, ¿sí? Quiero aclarar que estamos hablando en realidad el nombre completo sería hablar de soluciones químicas. Las soluciones químicas son mezclas homogéneas, formadas por más de un componente. Por ejemplo, como habíamos dicho, agua y sal. Eso podría ser, sí, una mezcla o una solución, perdón. Las propiedades intensivas no permiten identificar de qué solución se trata. ¿Qué quiero decir con esto? Que porque nosotros sepamos un dato de densidad, porque yo diga la densidad es de 8 gramos sobre centímetros cúbicos, no puedo hacer referencia a se trata de esta solución o de aquella, ya que en realidad las soluciones no cumplen con esa característica. Como ejemplo, podemos hablar de la salmuera, que es el agua con sal, un anillo de oro de 18 quilates, que es una aleación. Ahí si decimos que el oro es de 18 quilates, habrá oro, pero también habrá otras cuestiones que están mezcladas ahí, y en el aire que podemos identificar diferentes componentes, como lo son el nitrógeno, el oxígeno, el metano, todos ellos en estado gaseoso. Nosotros no podemos identificar, no podemos visualizar las diferentes fases, porque como lo dice la definición, las soluciones son mezclas homogéneas, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que están formadas por más de un componente. Sin embargo, si estamos hablando de un sistema, una mezcla homogénea, pero que está formada por un solo componente, ahí sí estamos hablando de sustancia. Entonces me enfoco en la segunda columna. Se puede determinar de qué sustancia se trata conociendo alguna de las propiedades intensivas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si digo que la mezcla homogénea, el único componente que hay es agua destilada, agua sola, no hay más nada, no hay ninguna sal ni ningún otro componente, nosotros ahí podemos decir con claridad, bueno, la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. El punto de fusión del agua es de 0 grados Celsius y el punto de ebullición es de 100 grados Celsius. Si yo conozco esas tres propiedades, si me dan esas tres propiedades para una sustancia en estado líquido, sé que estoy hablando de agua. ¿Por qué digo que es la sustancia agua? Porque las propiedades intensivas ya está determinado que esas corresponden a la del agua. Tener cuidado tanto a las soluciones como a las sustancias, que muchas veces da la idea de que siempre se encuentran en estado líquido, pero si ver los ejemplos de las soluciones, nombramos tanto soluciones en estado líquido, gaseoso y sólido. Lo mismo para las sustancias. Tenemos ejemplos líquidos, como pueden ser el agua, tenemos ejemplos que podrían ser más sólidos, como lo es el oro 24 quilates, oro puro 100% oro, y también vemos ejemplos de sustancia en estado gaseoso, como puede ser el dioxígeno, el O2. Si ustedes ven, las soluciones no vienen acompañadas de una fórmula, pero las sustancias sí vienen acompañadas de una fórmula. Eso también es propio de las sustancias, ya que son propias, definidas y acompañadas de sus propiedades intensivas. El agua tendrá un conjunto de propiedades intensivas, el oro tendrá otras y el dioxígeno tendrá otras distintas. Y acá también podemos diferenciar a la hora de estar trabajando con sustancias entre sustancias simples y sustancias compuestas. ¿Cuál es la gran diferencia entre sustancias simples y sustancias compuestas? Que las sustancias simples están conformadas por un solo tipo de elemento y las sustancias compuestas están compuestas por más de un elemento. Por ejemplo, la sustancia, el O2, el dioxígeno, está compuesta solo por el elemento oxígeno. El ozono está compuesta solo por el elemento oxígeno también. El dihidrógeno y el argón también vemos que están compuestas solo por un elemento. Pero, sin embargo, cuando vamos a las sustancias compuestas, vemos que, por ejemplo, el agua está conformada por el elemento hidrógeno y por el elemento oxígeno. El siguiente elemento, el ácido bromhídrico, está compuesto por el elemento bromo y el elemento hidrógeno.
Entonces, sustancias simples compuestas por un mismo elemento, sustancias compuestas conformadas por más de un elemento distinto. Y por último llegamos a la clasificación de elementos. Los elementos son una porción de la materia formada por el mismo tipo de átomo. Por ejemplo, si nosotros hablamos del elemento oxígeno, serán átomos que tengan exactamente las mismas características. ¿Ah? O sea, el elemento, si bien dijimos el ozono, por ejemplo, el O3 está conformado por el elemento oxígeno, ahí cuando hablamos del elemento oxígeno hay muchos átomos de oxígeno. Y esos átomos de oxígeno tendrán exactamente las mismas propiedades, es decir, el mismo conjunto de nucleidos, la misma cantidad de protones y neutrones y la misma cantidad de electrones. Para hablar un poco de los átomos, ya que estamos mencionando que los elementos están conformados por un mismo tipo de átomo, es ahí que podemos hacer referencia a los diferentes modelos atómicos. Haciendo un raconto histórico, porque el modelo atómico fue evolucionando a lo largo de la historia, ya que podemos aprovechar a decir que la ciencia, nosotros tenemos que entender a la ciencia y específicamente en este caso a la química, como un saber que no es fijo, sino que está en constante evolución. Y nosotros hoy estamos parados sobre un modelo atómico que llamamos el modelo atómico actual, pero que el día de mañana puede llegar a cambiar. Pero partimos primero por el modelo atómico de Dalton. Dalton plantea que los átomos son esferas de materia cargada positivamente en cuyo interior están, están incluidos los electrones. ¿Sí? Porque hasta el momento de John Dalton solo se conocían los electrones como partículas subatómicas. Pero después seguimos evolucionando, ¿sí? En el modelo atómico. Por ejemplo, podemos llegar al modelo atómico de Bohr, donde Bohr piensa al átomo como un núcleo donde ya se sabe que existen los protones y los neutrones, un núcleo con protones y neutrones, y él lo piensa como un sistema planetario, es decir, que alrededor del núcleo hay órbitas y los electrones giran en esas órbitas constantes y definidas, tal cual como si fuera el modelo planetario donde pensamos en el Sol y los planetas girando alrededor de él, es que Bohr piensa en el modelo atómico. Si nosotros hoy por hoy, si hacemos una encuesta, vamos a ver que la mayoría de la gente piensa en el modelo atómico como el modelo atómico de Bohr. Pero ustedes verán en la línea temporal que se sigue planteando, hay varios modelos que yo acabo de dejar afuera, ¿no? Porque no me interesa detallar, sino que lo que me interesa es ver que hay muchísimos modelos atómicos. Llegamos al modelo atómico actual, que es el modelo atómico en el que nosotros estamos parados hoy, que es el modelo atómico de Schrödinger. El modelo atómico de Schrödinger nos hace pensar, ya no nos deja hablar de órbitas, sino que nos hace hablar de orbitales. ¿Por qué? Porque nosotros, por diferentes avances que ha habido en la ciencia, es que podemos decir que los electrones no se pueden ubicar con precisión. Entonces, sino que lo que podemos decir es que los electrones se pueden ubicar en zonas de probabilidad. ¿Sí? Se entiende mucho más al modelo atómico actual como una cuestión estadística. Entonces, en vez de hablar de órbitas, que hablamos de orbital. Los electrones están ubicados en orbitales, que son las zonas de mayor probabilidad para encontrar al electrón. De hecho, si nosotros dibujáramos hoy por hoy el modelo atómico como el modelo atómico de Bohr, eso está mal. Sino que lo que deberíamos dibujar en tal caso, si queremos plantear un dibujo, son los orbitales que tienen diferentes formas, ¿sí? O podríamos plantear el núcleo y alrededor con una nube electrónica difusa, donde obviamente la mayor probabilidad de encontrar a los electrones es próxima al núcleo y la zona de menor probabilidad de empezar a encontrar a los electrones es al alejarnos del núcleo. Esto es como para tener una idea del modelo atómico, ¿sí? Nosotros igual luego podemos profundizar un poco más en el modelo atómico actual, pero eso es para que vean que en realidad para llegar a la construcción del modelo atómico actual hubo previamente muchos científicos que estuvieron planteando ideas.